Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar leyendo un texto que es de la teología helénica de Franz Turretin, un gran teólogo protestante, acerca de la existencia de Dios. Vamos a estar leyéndolo y vamos a estar comentándolo un poco. Vamos a ver cómo Franz Turretin, este gran teólogo protestante, demuestra que hay Dios, ¿no? Y bueno, vamos a ir comentando un poco, explicando, para ver qué tan rica es la postura protestante con respecto a la teología natural, que de alguna manera trata de explicar, demostrar la existencia de Dios valiéndose de la razón natural. Esto está en el tercer tema de su teología heléntica, ¿no? El Dios uno y trino, la primera pregunta. ¿Se puede demostrar de forma irrefutable la existencia de Dios frente a los ateos? Afirmamos, dice Turretin. Van a ver que Turretin tiene un conocimiento profundísimo de los clásicos y de los medievales. O sea, maneja muchos autores, maneja padres de la iglesia, maneja pensadores clásicos, pensadores romanos. Y nos dice, aunque la deidad es ilimitada e incomprensible, apeiron kai acatalepton to theion, como bien señala Damasceno, exposición de la fe ortodoxa 1.4, y decir la verdad acerca de Dios es incluso peligroso a causa de su exaltada preeminencia, como dice Cipriano. Sin embargo, dado que Dios ha condescendido a revelarse a nosotros tanto en la naturaleza como en las escrituras, y corresponde a quien se acerca a Dios creer que es y que es un recompensador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La discusión acerca de Dios ocupa el primer lugar en la teología y abarca la suma de todo el conocimiento salvador, ¿no? Esto es muy importante porque claramente como Dios es tan excelso, tan elevado, el llegar a predicar algo de Dios y hacerlo equivocadamente podría ser peligroso porque estaríamos hablando equivocadamente acerca de Dios. Por eso lo que se puede decir de Dios es un tema importante y es un tema peligroso también. Pareciera que tener en cuenta esto nos llevaría a alejarnos de ese intento de hablar acerca de Dios. Pero nosotros vemos que, como dice Turretin, Dios ha condescendido y se ha revelado tanto a la razón como a la razón natural, a través de la naturaleza y las escrituras. Así que algo podemos decir de Dios. Este es un tema muy tocado por Tomás de Aquino. O sea, Turretin está dialogando con toda la tradición también, que ha reflexionado esto. No está escindido, no es autónomo, no tiene el ímpetu moderno de pensar autónomamente. Bien, el tema admite una triple división. Claro, o sea, la discusión acerca de Dios es fundamental porque sin Dios no hay revelación. Sin Dios no hay creación. Sin Dios no hay encarnación. No hay muerte, no hay resurrección, no hay promesa de vida eterna. El tema admite entonces, dice, una triple división. Primero, para saber qué es, o sea, que hay Dios, ¿no? Contra el ateo. Segundo, para saber qué es en cuanto a su naturaleza y atributos, contra los paganos. Tercero, para saber quién es con respecto a las personas, contra los judíos y los herejes. Las dos primeras se refieren a Dios considerado esencialmente, o sea, usía. Usía significa sustancia, significa esencia en Aristóteles, en el pensamiento clásico. Las últimas se refieren a Él considerado hipostáticamente y personalmente. Luego dice Turretin, aunque la existencia de Dios es un primer principio indudable de la religión, más bien hay que darlo por supuesto que demostrarlo, de modo que los que lo dudan deben ser castigados y no disputados, como dice Aristóteles. Sin embargo, la execrable locura de los ateos modernos, de los que esta época tan corrupta es demasiado fructífera, que no se ruborizan por negar esta clarísima verdad, hace necesaria esta pregunta. Claro, todo hombre tiene el sensus divinitatis, el sentido de la divinidad, como dice Juan Calvino, ¿no? Lo que después trabaja también Alvin Plantinga con respecto a esa epistemología reformada, ¿no? La noción de creencias básicas. Pero bueno, vamos a ver la cuestión donde dice, el ser de Dios está probado. Estoy salteando algunas cosas para remitirnos al análisis de su argumento. Y vamos a analizar el argumento de Turretin. Pero antes de eso dice, el ser de Dios está probado. La demostración de la deidad se apoya principalmente en 4 fundamentos.
la voz de la naturaleza universal, ese es el 1. 2. La contemplación del hombre mismo. 3. El testimonio de la conciencia. 4. El consentimiento de toda la humanidad, porque Dios, maravilloso artífice del universo, ha estampado tan profundamente en todas sus partes la impresión de su majestad, que lo que comúnmente se decía del escudo de Minerva, en el que Fidias había introducido tan hábilmente su imagen que no podía sacarse sin desprender toda la obra, tiene aquí una aplicación mucho más justa. Dios no puede ser arrancado de la naturaleza sin confundirla y destruirla totalmente. Entonces vamos directamente al argumento que va a desarrollar Franz Turretin, ¿no? Es importante que los protestantes indaguemos en nuestros pensadores, en nuestros teólogos y en aquellos que justamente han pensado la realidad profundamente. De la subordinación de las causas, ¿no? La naturaleza demuestra el ser de Dios, ya que proclama que no solo es, sino que es de otro y no podría ser sin otro. O sea, el análisis de la naturaleza no solo nos muestra que la naturaleza es, o sea, existe, sino que existe por otro. La noción de causa, aquí en la subordinación de las causas, aitía en griego, tiene un desarrollo muy amplio, pero si podríamos definir causa de manera fundamental, y lo diríamos de tal manera que escapemos de las críticas modernas, porque si ustedes estudian la filosofía moderna, aparecen autores como David Hume que van a negar la causalidad, ¿no? El nexo real entre la causa y el efecto. Nosotros definimos causa como un principio real y efectivo que puede diferenciarse del efecto, de cual el efecto depende a través de una mediación de influjo entitativo. O sea, colocamos la causalidad en el orden del ser y no en el orden del conocer. Entonces, Turretin se da cuenta de que la naturaleza demuestra el ser de Dios, ya que proclama que no solo es, sino que es de otro y no podría ser sin otro. O sea, se muestra dependiente la naturaleza. Pues si es cierto e indudable que de la nada no se hace nada y que nada puede ser causa de sí mismo, pues entonces sería antes y después de sí mismo. Claro, una cosa no puede ser causa de sí misma porque tendría que ser antes de existir. O sea, tendría que ser antes de existir para causarse a sí mismo. Y de la nada nada viene es un principio de Parménides, ¿no? El ser es y el no ser no es. Entonces, de la nada nada viene es un principio que se descubre, o mejor dicho, se desarrolla en el pensamiento de Parménides. También es cierto que hay que conceder algún ser primero e improductivo del que todas las cosas son, pero que no es el mismo de nadie, pues si todo ser es producido, lo es por sí mismo o por algún otro. No por sí mismo, porque como se acaba de decir, nada puede ser causa de sí mismo. No por otro, porque entonces se seguiría que podría haber una serie infinita en las causas productoras, o que se haría un círculo, claro. Si, por ejemplo, no hay un ser primero, eterno, e engendrado, improducido, o sea, causa primera, causa incausada, entonces se seguiría una cadena productora, ¿no? Hasta el infinito. O se cerraría todo en un círculo, donde C depende de B, B depende de A, y A depende de C también. Entonces, A produce B, B produce C, y C produce A. Pero eso sería absurdo, sería como que tanto A, B, C, se estuvieran produciendo a sí mismas. Caeríamos en el mismo problema de que una cosa no puede causarse a sí misma. Como dice, ambas cosas son insostenibles. En cuanto al círculo, es evidente que no se puede conceder, ya que en las cosas que se hacen siempre hay una última cosa que no ha hecho ninguna otra. Además, tal círculo es imposible, porque si fuera cierto se seguiría que la misma cosa fue hecha por sí misma, y fue la causa, mediatamente al menos, de sí misma, ¿no? Lo que decíamos hoy. Nada sería más absurdo. Tampoco puede admitirse una serie infinita de causas productoras, porque en las causas debe haber necesariamente algún orden en cuanto a lo anterior y lo posterior. Pero una serie infinita de causas productoras rechaza todo orden, pues entonces ninguna causa sería primera, sino que todas serían intermedias, teniendo alguna causa anterior. En efecto, no habría ninguna causa que no debiera tener infinitas causas superiores antes de ella, lo cual es imposible. Si hubiera infinitas causas, antes de todas y cada una de las causas, antes de toda la multitud y colección de causas, habría infinitas causas, y por tanto, esa colección no sería una colección total. De nuevo nos dice
Turretin, si la causa primera nunca puede ser alcanzada ascendiendo de los efectos a la causa, así el efecto último nunca puede ser alcanzado descendiendo de las causas a los efectos, pues el infinito no puede ser atravesado. O sea, si nosotros decimos que hay un efecto y el efecto es efecto de una causa y esa causa se transforma en efecto de otra causa y esa causa efecto de otra causa, entonces si nosotros no podemos realmente remitirnos desde el efecto próximo a la causa última, o a la causa primera, mejor dicho, entonces para que esto que es efecto se haya convertido en efecto de una causa, tuvo que atravesarse una infinitud de causas. Ahora, si hay una infinitud de causas, nunca un infinito puede ser atravesado totalmente, porque un infinito terminado no es un infinito real. Justamente la noción de causas infinitas, o sea, que se retrotraen hacia un pasado, o sea, una regresión, hacia justamente una dependencia infinita, se vuelve totalmente absurdo, porque no se podría explicar el efecto presente. El efecto presente sería la culminación de ese infinito, y eso es totalmente absurdo. De nuevo, si la causa primera nunca puede ser alcanzada ascendiendo de los efectos a la causa, así el efecto último nunca puede ser alcanzado descendiendo de las causas a los efectos, pues el infinito no puede ser atravesado más por el ascenso que por el descenso. Por lo tanto, debemos detenernos necesariamente en alguna causa que sea tan primera como para no reconocer ninguna superior. Una causa que no reconozca ninguna superior. De esta manera, Turretin demuestra que hay Dios. Es el argumento de la subordinación de las causas. Justamente, no podemos retrotraernos hacia una cadena causal o una jerarquía causal infinita, sino que debe haber una causa primera, una causa incausada, una causa improducida. Esa causa debe sostener toda la línea jerárquica causal, de causa y efecto. Primero, porque no hay infinitos que puedan ser atravesados, porque o las cosas son causa de sí mismas o son causa de otras. Ser causa de sí misma nos lleva a un error lógico, justamente donde la cosa tendría que ser antes de existir. O, por ejemplo, caeríamos en una falacia ad infinitum, retrotraernos al infinito sin poder explicar nada en realidad, como dice Aristóteles en la Ética. Dice, ¿no? Justamente, el ad infinitum, retrotraernos al infinito, hace que todo sea vano, que no pueda haber una verdadera explicación. Entonces tiene que haber tanto una causa primera como una causa final. Esta es la argumentación que Turretin da con excelencia teológica, con excelencia filosófica, con calidad escolástica y informado muy bien del pensamiento clásico. Bueno, quería compartirles justamente esta argumentación de Turretin acerca de que hay Dios, ¿no? De la existencia de Dios. Ya vamos a hablar después sobre si Dios existe, si es correcto hablar si Dios existe o no, que son temas metafísicos, pero en esta cuestión quería compartirle la riqueza de este autor y los invito a leerlo en la Teología Heléntica porque no se queda ahí, luego también trabajará de la novedad del mundo, luego hablará justamente de la belleza del universo para seguir hablando de la existencia de Dios, luego de la tendencia de todas las cosas hacia su fin, una teleología también hay en Turretin, bien aristotélico, bien tomista, desde la conciencia de lo hombre. Y bueno, justamente va desde el consentimiento de la humanidad. O sea, Turretin es muy completo, es un pensador plenamente completo. Yo diría que de los mejores. Si es por mí, lo declararía el pensador más grande, el teólogo más grande del protestantismo. Podríamos ver su nivel de erudición juntamente con Bavinck, pero yo considero que Turretin es superior a Bavinck, pero eso es una cuestión que se puede discutir en cuanto a erudición, digamos, ¿no? Manejo. Bueno, tengo un anteojo roto, así que se habrán dado cuenta. Bien. Espero que les haya gustado. Podemos seguir haciendo videos así. Si quieren una explicación más detallada sobre qué es causa, qué es efecto, principio de causalidad, ya vamos a desarrollar eso. Pero yo quería darles un bocadito del teólogo Franz Turretin, ¿no? Pueden buscarlo, Franz Turretin, Teología Heléntica. Es un manjar ese libro, esa obra, ¿no? Esa gran obra, que fue reemplazada en los institutos teológicos solamente por justamente la teología sistemática de Charles Hodge, ¿no? Que a mi parecer, luego de haber leído a Turretin, para mí nunca se tuvo que abandonar esa visión tan
tan sistemática, tan profunda, tan teológica, tan filosófica, ese diálogo tan rico con la filosofía que tenía Turretin. Así que bueno, un saludo y espero que les haya gustado el video y nos encontramos próximamente en un desarrollo que por ahí le va a gustar a ustedes sobre la influencia de la metafísica en las escuelas protestantes de Alemania. En la Alemania protestante a partir de Francisco Suárez. Saludos.